Estamos viendo lo que es la iglesia de Sardis. ¿Sí se acuerdan? Hace 8 días estuvimos hablando de la presentación de Cristo y hablaba acerca de los 7 espíritus. ¿Sí se acuerdan? Y mencionábamos que los 7 espíritus tiene que ver con la llenura, con la plenitud. El número 7, llenura con la plenitud. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Y hablábamos acerca de cómo había en Génesis, había 2 árboles, ¿se acuerdan? Y el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y el Señor nos hablaba acerca de lo que era Sardis. Que Sardis era una iglesia muy buena, era una iglesia que hacía muchas cosas, que de hecho era ejemplo para muchas iglesias, tenía una buena organización, era una iglesia, se puede decir, ejemplo. Pero lo único que buscaba esta iglesia de Sardis era hacer las cosas bien. O sea, habían comido del árbol del bien y habíamos visto que el mismo fruto que da el bien es el mismo fruto que también trae el mal. ¿Sí se acuerdan? Y habíamos visto que el Señor Jesús nos había enseñado que tenemos que comer del árbol de la vida, que nuestro cristianismo no es buscando tratar de hacer bien las cosas, sino que las cosas que estamos haciendo estén dando vida. ¿Ok? ¿Es bueno alabar al Señor? ¿Ok? ¿Es bueno dar mi diezmo? ¿Es bueno leer la Biblia? Pero tenemos que buscar si lo que estamos haciendo está dando vida. Si yo cuando leo la Biblia me está dando vida. Si yo cuando doy mi diezmo me está dando vida. No, puedes decir, pastor, es malo. Por ejemplo, hoy es la final. De hecho, hoy faltaron muchos, están muchos lugares vacíos. Hoy es el final del mundial y, pastor, ¿es bueno quedarme a ver el partido? Pues total es un domingo. Pues no me preguntes si es bueno. Pregúntale al Señor si el dejar de congregarte te va a dar vida. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que veíamos eso? Ok. Veíamos que como el Señor da vida, dice la palabra que somos reyes y somos sacerdotes. Ajá. Ok, somos reyes y somos sacerdotes. No dice que unos son reyes y otros son sacerdotes. Todos somos reyes y también asimismo somos sacerdotes. Somos reyes para el mundo, pero sacerdotes para las cosas de Dios. ¿Ok? Y veíamos cómo el Señor Jesús, que vino a darnos vida, para Él nada fue imposible. Nada. Dios tiene un propósito, el Padre tenía un propósito con su Hijo llamado Jesús. Después el Cristo, que es la unción del Padre. ¿Ok? Pero para Jesús no fue nada imposible, no hubo nada imposible. Cuando se topó con enfermedades, ¿qué hizo el Señor Jesús? Sanó, ¿no? Cuando hubo ataques del diablo, ¿qué hizo? Con la misma palabra, ¿no? Los atacó. Cuando hubo gente que lo blasfemaba, el Señor perdonó. O sea, nunca vimos en el Señor Jesús ningún límite. Había enfermedad, sanó. No había, multiplicó. Había muerte, resucitó. O sea, el Señor Jesús nunca tuvo un límite para hacer lo que el Padre le había mandado. Y la palabra menciona que nosotros haríamos aún mayores cosas que las que hizo Jesús. Entonces, si tú estás envuelto en Sardis, en este proceso de Sardis, habíamos visto que cada iglesia representa un proceso en la vida de un cristiano. Y si estamos en el proceso de Sardis, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor estamos haciendo bien las cosas, a lo mejor nuestro ministerio es muy reconocido, a lo mejor la organización es muy buena, y todos los métodos, los sistemas, todo es muy bueno, pero no está dando vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está limitando para que tengamos vida? Repito, el Señor Jesús nunca tuvo límites. Todos los límites que Él tuvo, siempre había una obra sobrenatural, si le podemos llamar así. Había muerte, resucitaba. Nada más, no tenía que darle de comer a los demás,
Con poco hizo mucho y aún le sobraba. ¿Ok? Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces habíamos visto que Sardis, ¿qué es lo que dice Sardis? Las cosas las estoy haciendo bien. ¿Ok? Pues no importa que no haya vida. Pero Sardis hace bien las cosas. Repito, muy perfectas, muy buenas, aunque no impartan vida. Comiendo de lo que Génesis nos habla, del árbol de la vida y de la muerte. Eso es lo que tenemos que dar, la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, Apocalipsis 3:3, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver hoy lo que es el mandamiento de Cristo. Ya vimos la presentación, ya vimos la represión. Vamos a ver el mandamiento de Cristo. Apocalipsis 3:3. Mandamiento de Cristo hacia esta iglesia. ¿Cuál iglesia? Sardis. Ok, dice la palabra, acuérdate pues de lo que han recibido. Ok, esta iglesia de Sardis estaba haciendo, bueno, hacía bien las cosas, aunque no traía vida, hacía bien las cosas, pero hubo un momento en que Sardis estaba en el espíritu, hacía las cosas conforme al espíritu, pero se empezaron a desviar. ¿Por qué? Porque le empezaron a ganar los métodos del mundo, hacer las cosas como el mundo las hace. Veíamos un ejemplo, la iglesia habla de 5 ministerios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Ok, habla acerca de ancianos, habla acerca de diáconos. Sardis dice, no, ¿para qué le ponemos ancianos? ¿Para qué le llamamos diáconos? Vamos a llamarle edecanes. Se oye más bonito, se oye más administrativo, más ejecutivo, de más caché. La palabra del Señor nos enseña una cosa y es lo que hay que hacer. No, ¿para qué le llamamos ancianos? Vamos a llamarle los supervisores. Soy así como que, wow. Y si le pones sector, zona, distrito, llame como no, impacta. La palabra es muy clara y dice cómo tenemos que hacer las cosas. No, yo creo que si hacemos un evento vamos a tener gran impacto. Pero las cosas en Sardis, repito, son muy buenas. Pero la palabra le menciona a Sardis, acuérdate pues de lo que han recibido y oído. ¿Por qué? Porque había, en el principio de Sardis había hecho bien las cosas en el espíritu, pero se dejó contaminar por los métodos del mundo y empezó a dejar de hacer vida para hacer bien las cosas. Por eso el mandamiento de Cristo es, oye, acuérdate, tú en su momento hacías vida. Tenías vida, ¿por qué? Porque yo era tu Señor. Pero en este momento, Sardis, aparte, acuérdate de lo que has recibido y que más oído. Y le dice algo muy importante, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque en Sardis hay un espíritu de orgullo muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus formas, su imperio, su cultura, sus métodos, es muy difícil de destruirlos. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante, para Sardis es más importante esto que dar vida. Y han quedado cegados. Por eso le dice Cristo a esta iglesia, acuérdate, recuerda cuando empezaste. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sardis, lo que hace Sardis es anteponer lo material por lo espiritual. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un congreso? ¿Qué vamos a dar en el congreso? Mira, no te importa cuánto vamos a sacar, porque ya hacen falta cosas, entonces pues vamos a hacer un congreso. Mira, olvídate, vamos a dar el tema de siempre, vamos a dar
crecimiento, vamos a dar matrimonio, vamos a dar, no sé. Y Sardis se olvida de dar vida, ¿para qué? Para empezar a ver lo económico. Por eso le dice el Señor, acuérdate, arrepiéntete. Siguiente, también que vemos en Apocalipsis 3, habla acerca del castigo a Sardis. Dice la palabra, si no te arrepientes, si no regresas a esos orígenes, recuerda que el Señor Jesús siempre ha tratado de que regresemos al origen, ¿ok? A los principios. Un ejemplo, la iglesia primitiva, ahí está, que es el libro de los Hechos. Y Dios quiere que regresemos a la iglesia primitiva. Muchos dicen, no, es que eso ya es viejito, hay que ser más actual, hay que ser modernos, pastor, tú ya estás bien viejito, ya algo más moderno. Mira, yo no estoy en contra, de que hay que hacer ciertas cosas para ganarnos a la gente del mundo, ¿ok? Pero sin apartarnos de los principios bíblicos, sin apartarnos de lo que Dios quiere para la iglesia, ¿ok? Y en Sardis pasó eso. Por eso les decía el Señor Jesús, recuerda y arrepiéntete. Y después viene en el versículo 3 el castigo de Cristo. Le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo llega un ladrón? ¿Te lo esperas? Cuando menos te das cuenta, una de las cosas que utiliza el ladrón es agarrarte cuando estás distraído, ¿no? Por ejemplo, vienes en tu coche, vienes con el vidrio abajo y a lo mejor vas atento, pero en un momento que te distraes es cuando ya te llegó el ladrón con la pistola y trata de aprovechar tu distracción. Y dice aquí la palabra que si no va a venir como ladrón, o sea, tú no te lo vas a esperar. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Hoy es el tiempo para que te arrepientas si estás haciendo las cosas de Sardis. ¿Ok? Y muchos dicen, no, espérame, es que ahorita no, es que tengo yo un compromiso. Pero el Señor cuando dice que te salgas de Sardis, es porque te tienes que salir. No es a tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Por eso dice, arrepiéntete. Cuando dice que te arrepientas del proceso de Éfeso, es porque lo tienes que hacer. En las trampas de Pérgamo, en todos esos tipos de cosas, el Señor habla acerca de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando el Señor diga. Porque a lo mejor dices, bueno, ahora sí. El Señor dice, ya no. Ya vine como ladrón y ya no hay. Ya no quiero tocar tu corazón. Y eso de repente es muy impactante, porque muchos de nosotros le decimos a Cristo, el Señor, sin embargo no hacemos lo que el Señor dice. El Señor dice, salte, deja tu parentela. Ay, no, pero Señor, es que esto, y ya cuando la queremos dejar, olvídate. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Deja tu parentela. Sin embargo, pregunto, ¿le hizo caso Abraham a Dios? ¿No le hizo caso? ¿No dejó a su parentela? No, porque se llevó a Lot. No le hizo caso. ¿Y qué pasó con Lot y Abraham? ¿No hubo hoy problemas? Después Lot quiso, cuando empezaron a separar las tierras, Lot se quiso aprovechar. ¿Y qué pasó? Agarró una tierra que después fue esclavo. Y Abraham lo entendió, dijo, esto está pasando, Lot está pasando por esto por mi culpa, porque el Señor me dijo, deja tu parentela. Y ahí yo voy de buena persona y agarré a Lot. Y ahora ya está esclavo. Lo sacó y le dijo, ahora sí, Lot, de aquí, tú para tu lado y yo para el mío. ¿Por qué? Porque desobedecí a Dios. Cuando el Señor te dice, sal, es que salgas. No, es que tengo un compromiso, es que ahorita es que no es a nuestro tiempo. Dice la palabra que nosotros, si decimos Señor, tenemos que hacer las cosas que ¿quién lo dice? El Señor. ¿Ok? Dice aquí, si no velas, si no estamos atentos, si no hacemos lo que el Señor nos dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Le voy a poner un ejemplo. El pueblo estaba orando por un Salvador, estaba orando por un libertador. Ya lo habían pasado antes, ya habían orado y había venido Moisés y los había sacado. Y ellos estaban orando. Y el Señor Jesús vino. Pregunto, ¿lo reconocieron? Y eso que había una señal, estaba la estrella. Y la estrella los estaba llevando a donde estaba el Cristo, bueno, el Hijo de Dios. Todavía no era el Cristo, porque el Cristo es hasta después. Pero en ese momento estaba ahí el anuncio que ahí estaba Jesús. Sin embargo, no lo reconocieron. Estaban todas las religiones, todos los que conocían de la palabra, y nadie se dio cuenta. Todos esperaban que iba a llegar en un palacio, que iba a llegar todo bien bonito. Sin embargo, llegó en un pesebre. Y llegó como ladrón. No lo esperaban. ¿Quién fue el que, aquellos que estaban esperando y sabían y conocían de Dios, estaban los pastores y vieron y fueron a adorarle? Estaban los magos y fueron a adorarle, ¿no? Ellos sí entendieron las señales. Sin embargo, todos los religiosos, todas las personas, pues nunca reconocieron. De hecho, estando mismo Jesús, ellos esperaban que lo sacara de Roma. Y el Señor venía a traer libertad, pero no entendieron que venía a traer libertad sobre lo espiritual. Porque Jesús nunca actúa igual sobre las mismas cosas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús sanó? Pregunto, ¿y cuántas veces de esas veces que el Señor sanó, las hizo de la misma forma? Siempre fue diferente. Pero en Sardis pensamos que haciendo los mismos métodos vamos a obtener fruto. Y el Señor Jesús demostró que no siempre son las mismas cosas igual. Trajo un libertador llamado Moisés. Volvió a venir a traer libertad a su pueblo. No fue de la misma forma. No se abrió el mar. No lo sacó de Roma, pero vino a traer algo más importante, la libertad espiritual. Vino a traer vida. Pero ellos, ¿por qué no quisieron? Porque ellos esperaban otra cosa. No conocían al Señor Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? La Biblia siempre habla de un pequeño remanente, de un pequeño grupo, de una pequeña manada. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los que se emocionan, pocos son los que hacen. Muchos son los que se llenan la boca, pocos son los que con obras demuestran. ¿Okay? Hay un dicho por ahí entre pastores: muéstrame tu religión con tu boca y yo te voy a mostrar el reino de Cristo con mis obras. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos al siguiente. Ya vimos el castigo de Cristo, vimos el mandamiento y vamos a Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4. Vamos a ver acerca de la reprensión de Cristo. ¿Ok? De hecho, en estas hojas, a diferencia de la hoja de la vez pasada que ustedes tienen que escribir, esto prácticamente ya está resuelto, ¿no? Nada más es para que apunten los datos que se les vamos a estar dando. Reprensión de Cristo. Apocalipsis, ¿qué? 3:4, ¿ok? ¿Mandé? Dice el Señor Jesús, Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas, ¿en dónde? En Sardis, que no han manchado. ¿Estás en Sardis? La iglesia no se llamaba Sardis, la iglesia no se llamaba Filadelfia, la iglesia no se llamaba Pérgamo. Dentro de Sardis había una iglesia.
¿ok? Dentro de Filadelfia había una iglesia. Entonces dice, pero tienes unas pocas personas, no en la iglesia de Sardis, sino en la ciudad de Sardis, que no han manchado, ¿qué dice? Sus vestiduras. Repito, siempre hay un remanente santo, siempre hay gente que busca de Dios, siempre hay gente que ha aprendido que Cristo es el Señor y se aparta. Le dicen inclusive a su esposo, a su esposa, tú no quieres seguir a Cristo, con permiso, yo sigo a Cristo. Yo les he hablado acerca de un pastor que a mí impactó mi vida. Fue una iglesia donde Dios empezó a restaurarme. Y yo recuerdo a este pastor, yo siempre lo veía solo, de hecho yo pensé que era soltero, hasta que un día nos invitó a su casa a comer, y ahí vi fotos de sus hijos y todo, y le pregunté al hermano que me ha invitado ahí a la iglesia, ¿hay a poco el pastor, voy a cambiar de micrófono porque ahí anda fallando mucho Aquí tengo uno, pero el cablecito ese, cámbialo al rosa. Sí, sí, ahí está. Bueno, sí. Ok. Nada más, ese sí súbelo un poquito, que estaba más bajo. Sí, sí. Sobre todo monitor. Sí, sí, 1, 2, 1, 2. Sí, un poquito más de monitor, por favor. Es el 1, ¿no? El monitor. Sí, ahí está. ¿Sí me escuchan allá? Ok. Y yo le decía, este pastor a mí me impactó porque resulta que él era casado, pero no vivía con su esposa. Y le pregunté al hermano, ¿y por qué el pastor no vive con su esposa? Dice, lo que pasa es que después de que él terminó su instituto, lo mandaron a la obra como pastor. Y su esposa dijo, no, yo ya te vas a empezar a meter en eso, yo no quiero nada. Y le dijo, bueno, pues entonces aquí la dejamos. Yo voy a seguir a Cristo. Digo, no se divorció. ¿Por qué? Porque eso no lo dice la palabra. Sin embargo, le dijo, tu Dios no es mi Dios, con permiso. Y lo dejó. Y ya llevaba un tiempo él en las cosas de Dios, como pastor. Sin embargo, digo, seguía viendo a su esposa, seguía viendo a sus hijos, pero él decidió por Cristo. Entonces, el día que nos casamos, yo como le tengo buena estima, y aparte, repito, fue una persona de impacto para mí, es una persona de impacto para mí, lo invitamos a predicar en nuestra boda. ¿Y con quién creen que llegó? Con su esposa. Que su esposa dijo, ya, yo sí quiero, ya me cansé de estar aquí sola, y yo quiero que tu Cristo también sea mi Cristo. ¿Le costó? ¿Cuántos años le costó? Muchos. Pero él decidió por Cristo. Y Dios nunca te va a avergonzar. Cristo nunca te va a avergonzar. Yo creo que él en su momento dijo, ay, ¿qué hice? Pero cuando uno es firme en las cosas de Dios, Dios siempre da la victoria. Amén. Nuestro Dios es un Dios de familias, pero tenía que tratar con su esposa. ¿Para qué? Para que sea realmente su ayuda idónea. La gente la mujer que levante las manos a su esposo. Esa mujer que dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ok? Entonces dice aquí la palabra, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, puedes andar en este movimiento, pero puedes mantenerte fiel, puedes mantenerte sin manchar tus vestiduras. Porque hay mucha gente que dice, ay, el pastor, perdón porque pequé, porque ahí en el trabajo, pues ya ve que se mueve mucho alcoholismo y pues caí. No, aquí la palabra nos menciona que puedes estar sin contaminarte. Dice, estuviste en Sardis, pero no has manchado tus vestiduras. Eso es fuerte. Repito, solamente es para valientes el evangelio. ¿Ok? Y habla acerca de vestiduras. Vestiduras, en la palabra cuando habla acerca de vestiduras, tiene que ver con nuestra conducta.
¿ok? Tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestra forma de hablar. Y esto es lo que la palabra en la Biblia representa las vestiduras. Hemos estado viendo que la Biblia es un libro de símbolos. Y el símbolo de vestiduras es tu conducta, tu forma de hablar, tus actitudes. Y estas personas, a pesar de que estaban en la ciudad de Sardis, no habían manchado sus vestidos. O sea, tenían una conducta intachable. Representaban a Cristo como esos embajadores que eran. Tenían una forma de hablar que no se habían contaminado. Y dice, y andarán conmigo como en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas, o sea, porque se lo merecen. Tú caminas con Dios, tú te mantienes con vestiduras blancas, el Señor te va a dar. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y así lo dice, porque son dignas. ¿Ok? Has pagado el precio, mereces llevar vestiduras blancas. Son aquellos que en su conducta, en sus hechos, en su boca, reflejan, no si las cosas son buenas o son malas, sino si están dando vida. ¿Por qué? Porque no han manchado su ropa. Dice la palabra que todo nos es lícito, ¿pero qué? Pero no todo nos conviene. Son aquellas personas que han dicho, esto no me conviene. Sí me es lícito porque el Señor no te prohíbe, pero no me está dando vida. ¿Ok? Sí no me es lícito porque lo único que está trayéndome es muerte. Está haciendo que mis vestiduras, que mi conducta sean manchadas. Entonces en Sardis hay una manada pequeña, hay un grupo pequeño que no han manchado sus vestiduras y que han salido victoriosos. ¿Ok? Porque todo lo que imparten es vida. ¿Vida en quién? En Cristo. Tenemos que pasar este proceso. ¿Para qué? Para que nuestra vida refleje ¿qué? Vida. ¿Ok? Apocalipsis 3:5 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:5. Vamos a ver a la recompensa de Cristo. Y siempre a mí me impresiona porque en todas las etapas que hemos visto, las 7 etapas, bueno, esta es la 5ª etapa, nos faltan 2, la de Filadelfia y la de la Odisea. Sardis, repito, hace muy bien las cosas, pero no escudriñan la palabra. Les voy a poner un ejemplo y me voy a robar tantito de la predicación de mi esposa de Filadelfia. De Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Ustedes lo saben. ¿Qué significa Filadelfia? No Sardis, Filadelfia. De hecho, hay iglesias que se llaman Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? ¿Mande? Filos. De hecho, tiene que ver con amor fraternal, amor entre hermanos. Pero como no aprendemos a escudriñar bien la Biblia, como no aprendemos a meternos, solamente nos conformamos con lo superficial. Hay muchos que dicen, ay, amor fraternal, pues que mi iglesia se llame Filadelfia, pues es amor fraternal. Pero sabían que esta iglesia, y perdón por lo que te voy a robar, mi amor, al rato te lo regreso al 2x1. Sabía que, porque hablan con ignorancia, sí significa amor fraternal, pero el emperador que estaba en Pérgamo, que fundó Filadelfia, le puso Filadelfia a esta ciudad por el amor que le tenía a su hermano, pero no un amor fraternal como lo pensamos, sino un amor homosexual. Esta iglesia Filadelfia estaba fundamentada en el homosexualismo. Pero vean cómo hay ignorancia, iglesias llamándose Filadelfia, porque es amor fraternal. Es una iglesia que desde el principio lo estás llamando que apruebas el homosexualismo,
Por eso dice, hablábamos lo que dice Job, Job, hablaban lo que no entendía, Señor, solamente de oídas. Por eso la palabra nos habla de escudriñar. Y ahí están los pastores, el grupo de jóvenes se llama el grupo de Filadelfia, mi iglesia Filadelfia, este movimiento Filadelfia. ¿Qué no sabes que el origen de Filadelfia tiene que ver con la homosexualidad? Era un amor que le tenía tan grande a su hermano en lo sexual que le puso Filadelfia. Filos, ¿qué es? Filos, amor, ¿no? Entonces, pero tiene que ver, repito, con un amor. De hecho, la ciudad en Estados Unidos, Filadelfia, tiene que ver, es la ciudad más grande en las cuestiones homosexuales. Ahí su origen. Hasta hay una película que creo que es Tom Hanks, se llama Filadelfia, y habla de que este cuate tiene SIDA. ¿Pero por qué tuvo SIDA? Porque era homosexual. Y cómo todos lo desprecian. Pero vea cómo hablamos cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por superficialidades. Sardis no da vida. Sardis se deja llevar por métodos superficiales. Bueno, regresando a Sardis, dice recompensa de Cristo. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y escuchen lo que dice. Dice, solamente a quienes, a toda la iglesia, a todos Sardis, solamente a los que vencieren. Siempre Dios va a dar una recompensa a la manada pequeña, a los que vencen, no a los que en el camino se desaniman, no a los que en el camino dejan las cosas de Dios. Hay unos hermanos, hay un movimiento de hermanos que se llama los hermanos Globo. ¿Sí sabías? No porque están gorditos, sino porque vienen a la iglesia, se inflan y pasan las etapas y se empiezan a desinflar. Y llega el hermano cristiano y ya se quiere ir de la iglesia, ya le llegó la apatía, ya no quiere, ya empezó a ver cosas malas. ¿Por qué? Porque era el hermano Globo. Se infló de activismo, se infló de emociones, pero como eso nunca va a dejar un buen fruto, se desanimó. Por eso nuestro fundamento, ¿quién es? Cristo. Gracias, hermano. Entonces, no son a todos, solamente a quienes, a los que han salido vencedores. ¿De quién? De Sardis. ¿Qué hay en Sardis? Buenas cosas. ¿Qué hay en Sardis? Métodos. ¿Qué hay en Sardis? Traer al mundo a la iglesia. Dice, el que venciere será vestido, y dice algo muy importante, a los que vencieren, no borraré su nombre de qué, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estas personas que no les gusta la fama, no les gusta la moda, no les gustan las emociones, no les gustan las avaricias, no les gusta ser borregos, ellos son leones, como lo dice la palabra. Son aquellos que se han vestido blanco, se han mantenido con vestiduras blancas, y es el remanente que ha salido victoria. Y a ese remanente, dice la palabra, no borraré, que dice su nombre del libro de la vida. Ahora, muchos dicen, repito, porque hablan con superficialidad, porque no conocen, no escudriñan. La palabra dice, escudriña las escrituras. Muchos dicen, es que aquí, entonces los van a borrar, ya no van a ser salvos. Mira, hermano, la palabra no borraré su nombre del libro de la vida no tiene que ver con salvación. La palabra, no hay que estarle agregando a la Biblia no tienes que agregarle nada, tampoco tienes que quitarle. Cuando tiene que ver con vida eterna, la palabra dice vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí no nos dice vida eterna, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay muchos que hasta predican de la vida eterna. ¿Y tú por qué le agregas a la Biblia? La Biblia no necesita de tus doctrinas.
La Biblia no necesita que le agregues. De hecho, en Apocalipsis menciona, aquel que le agregue, ¿qué va a pasar? Las plagas de ¿qué? De Egipto. Y si le quitas, ok. ¿Qué tiene que ver entonces que dice, no borraré su nombre del libro de la vida? Hay gente, repito, que dice, malinterpreta, ¿por qué? Porque solamente interpretan superficialmente, y la Biblia es muy clara, escudriña, ¿ok? Uno dice que la salvación se pierde, ¿por qué? Porque aquí lo dice, serán borrados del libro de la vida, pero no dice de la vida eterna. Aquí no tiene que ver con la vida eterna, ¿ok? Y repito, Juan 3:16 sí habla acerca de eso. Cuando habla acerca de la vida, habla de la vida de hoy. Cuando dice la palabra de Dios que Él vino a traerte vida, ¿dónde es? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Vino a traerte vida aquí. ¿Y vida qué? En abundancia. No es hasta que te mueras. Imagínate, qué feo que el Señor te está dando promesas para el futuro nada más. Para ahí cuando te mueras. No, las promesas de Dios son para hoy. Para que tú vivas hoy. Cuando dice que eres rey y eres sacerdote, no es para cuando te mueras ser rey y seas sacerdote. Es para que hoy empieces a reinar en el mundo. Empieces a ser sacerdote hoy a Cristo. ¿Ok? Cuando dice que veamos que nos vino a traer vida en abundancia, es para que hoy empieces a vivir una vida en abundancia. No hasta que te mueras, pero estamos acostumbrados a que todo lo queremos hasta después. Cristo vino para que tengas vida hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este libro de la vida? ¿Ok? Repito, no hablo del futuro, habla que las promesas son para el presente. ¿Ok? En Él todas las cosas son sí y en amén, así dice la palabra. Es un ejemplo, el libro de Cantares. El libro de Cantares, muchos dicen, es para casados, porque habla acerca del amor de un hombre y una mujer. Pregunto entonces, ¿que el soltero no puede leer Cantares? ¿Que no toda la Biblia es inspirada, útil para enseñar, para corregir? ¿No es así, 2 Timoteo 3:16? No, entonces Cantares no lo leas porque es para enamorados. No, ¿y qué tal si lo empiezas a leer y empiezas a abrir tu mente a cosas que no son? No, ahí está en la Biblia. ¿Ok? Cantares es para ti, aunque eres soltero, aunque no tengas pareja, Cantares es para ti. ¿Ok? Muchos dicen, es que no te vayas porque no habla de Dios. Esther, pues sí, Esther no habla de Dios. Pero ¿se acuerdan qué significaba Esther en griego? Algo oculto, algo escondido que tiene que ser sacado a la luz. Eso significa Esther en griego. Esther no menciona a Dios, pero todo lo que pasó habla acerca de Dios, de Cristo, habla acerca de la iglesia, de un proceso de la iglesia que tiene que ser pasado, ¿para qué? Para manifestar la gloria de Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces no hay que agregarle. Ahora, queremos tener revelación. ¿Cuántos quieren tener revelación? Dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Dice algo muy importante, te enseñaré cosas grandes y ¿qué? Ocultas que no conoces, pero no son cosas que va a venir el ángel, llama el ángel que quieras, son cosas que ya están escritas, que solamente no te habías dado cuenta. Por eso la palabra, cuando termina, cada iglesia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque no es que abras tus oídos a las cosas espirituales. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú eres de las personas que tienen hambre, que quieren revelación, ¿cómo la vas a obtener? ¿En internet? ¿Escuchando predicaciones de otros? No, dobla tus rodillas, que el Señor vea que tienes hambre y sed. Sé como Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Señor, yo no me voy hasta que no me bendigas. De esas personas Dios quiere. Hijos, dice que peleó contra el Señor. ¿Y qué pasó? Y ganó. Después vamos a ver una predicación de eso para que no se malinterprete. Pero él dijo, Señor, yo no me voy de aquí hasta que no me bendigas. Y voy a pelear hasta que me bendigas. Y ganó. Y el Señor lo bendijo. De esos quiere Dios, de esos arrebatados,
de esos violentos que, Señor, yo quiero revelación. ¿Cuánto tiempo me va a pasar? No sé, puede ser un día, 2 días, un mes, un año, pero yo no me voy hasta que no me enseñes lo que dice aquí la Biblia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, esos son los que se les va a dar revelación. A los que tienen hambre, a los que tienen sed. ¿Qué vida habla el Señor? ¿Qué libro es el que la palabra aquí nos enseña? Vamos a verlo. Hoy te voy a ayudar para que no ores ya por esto, ¿ok? Ora por otras revelaciones. Hoy me toca a mí darte esto. Dice, quitaré. ¿Qué va a quitar? ¿Tu nombre de quién? Del libro de la vida. Vamos a ver qué es esto. Según aquí dice que entonces hay gente que está escrito en el libro de la vida, ¿no? Porque dice, si no borraré, o sea que hay personas que ya están escritas. Y también nos dice otra cosa, nos enseña la Biblia otra cosa, que entonces hay gente que ya está escrita, que va a ser borrada. No dice la Biblia que va a haber gente que sea agregada. Dice que va a haber gente que sea quitada, no agregada, ¿no dice así? No estoy aumentándolo, aquí dice, si no quitaré de tu nombre el del libro de la vida. O sea, ya está escrito. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio ya estás escrito. Lo que va a pasar es que va a ser borrado. Si no, sales de Sardis. Ahorita vamos a ver qué significa eso. No dice que te va a apuntar, porque de repente hacemos malas cosas. Oramos por una persona que recibe a Cristo. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. No, estás hablando malas cosas, porque no habla de la vida eterna. No tienes que escribir porque el Señor ya todo lo sabe. Ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabe. No tiene que escribir, Él ya los tiene ahí, a los de la vida eterna. Pero esto no habla de la vida eterna, ¿ok? Repito, no podemos hablar las cosas superficiales o malinterpretar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver entonces qué significa esto. Entonces dice, quitaré del libro. Vamos al libro de Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. No tengo que buscar en otros lados ni lo que el predicador tal dijo. La misma Biblia nos aclara las cosas. Dice la palabra, pero deseamos que cada uno de quién, de vosotros, muestre la misma que. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿El fin tiene que ver con la muerte eterna? No, porque la vida es eterna. ¿Ok? Entonces, no, si es eterna no va a tener un fin. Repito, no tiene que ver con la vida eterna. Dice, Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Hasta la muerte, no la eterna, sino la actual. ¿Ok? La de tu cuerpo. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la vida eterna no tiene fin. De hecho, es lo que están viendo con nuestro hermano Beto en escatología, ¿no? Ahora, está hablando aquí de la tierra. Porque habla de la vida aquí, porque dice, vosotros muestren la misma solicitud hasta el fin. No está hablando de la vida eterna, porque la vida eterna, repito, es eterna. Está hablando de la vida actual, o sea, está hablando de la vida aquí en la tierra. Y dice, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis como perezosos, flojos, sino como imitadores de aquellos que por la fe, ¿y cuál? Heredarán cuáles? Las promesas. De hecho, otra versión, hay una versión que me gusta que dice la fe y la constancia. Aquí está traducida como la paciencia, que es lo mismo. Constancia, eres paciente. Dice que aquellos repito, está hablando de la tierra. Aquellos que han sido constantes, aquellos que han actuado con fe, ¿qué van a obtener? La herencia.
Y hay otro versículo, dice, otra versión, perdón, donde dice, están recibiendo herencia. Aquí se heredan las promesas. Está hablando de un presente continuo, no está hablando de un pasado. Dice, heredan, no heredarán. ¿Voy bien? Heredan, presente continuo. ¿Cuándo vas a heredar estas promesas, esta herencia? Cuando tú tienes fe y cuando tú tienes constancia. ¿De qué habla cuando dice, borraré de tu nombre del libro de la vida? Borraré tu nombre del libro de la herencia. No habla de la vida eterna, sino de la herencia. ¿Cómo vamos a obtener? Dice, le dice a Sardis, arrepiéntete, retén lo que tienes. O sea, le está hablando de que sean constantes, que sean pacientes, que tengan fe. Y si tú tienes, entonces no vas a seguir en el libro de la vida, vas a seguir con las herencias. ¿Cuáles herencias? Las que obtenemos por tener a Cristo. ¿Ok? Es muy feo que hay gente, hay muchos son los llamados, repito, pocos los escogidos, que no tienen la confianza de Dios. Hay mucha gente que el Señor dice, no, él no, no, ella no. Un ejemplo, está en la iglesia, oye, que ahí hay un grupo discipular y necesitamos líderes. Y ahora el pastor dice, tal, dice el Señor, no, esta persona no le tengo confianza. Qué feo es cuando Dios no te tiene confianza. ¿Por qué? Porque sabe que eres una persona llena de emociones, que no eres ni constante, ni tampoco tienes fe. ¿Tú quieres que Dios te tenga confianza? Tienes que ser constante y tienes que tener fe. La fe es el resultado con tus obras. O sea, hay dinero. ¿Cuántos dicen, pastor, hoy no vine a la iglesia porque no tuve para el pasaje? Y a mí, ¿cómo? Es algo que en mi cabeza digo, ¡ay! O sea, si tuviste para ir al trabajo, para ir a la escuela, para comer, para tomar coca, para otras cosas, pero para la iglesia no tuviste para tu pasaje. Porque la palabra dice, habla acerca de aquellos que están planificando. Por ejemplo, yo sé que esta decena o quincena o como cobres no te va a ir muy bien. Económicamente empiezas a guardar de a 5 pesos, de a 1 peso, de a 3 pesos, para cuando llegue el domingo, tú puedas hacer las cosas que el Señor te dice, ¿no? Pero hay gente que dice, no, entonces, ¿qué está hablando? Que no tuvieron fe. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces esas personas dicen, Señor, no, él ni me lo traigas. ¿Por qué? Ni ella ni me lo traigas. Porque no le tengo confianza. Porque se llena la boca de emociones, pero sé que a la semana, a las 2 semanas, al mes, me va a dejar botada la obra. Mejor no le tengo confianza. No, ¿para qué lo pones? Si ni a su escuela dominical llega. No es constante. No. Dice que sí, que quiere y que dice que me ama, pero no ha aprendido a negarse a sí mismo. No, de esas personas no van a obtener las promesas, no van a obtener las herencias. Solamente aquellos imitadores, aquellos que por la fe y por la paciencia heredarán la promesa. Entonces, ¿cuál es la vida que dice que si no borraré? Entonces es cuando Dios ya no te tiene confianza, te borra del libro de la vida. Ahí estás, pero estás sin nube. Está el pueblo de Israel alabando a Dios, pero la nube ya no estaba arriba, ya no estaba la presencia de Dios. Ya hacía lo que Sardis hace, lo que hace, pero Dios ni lo aprueba. Sí, todo muy bonito, todo muy bien, pero ya no tienen fe, ya no son constantes. ¿A qué? A ser llenos, habla de 7 espíritus, de la llenura completa del Espíritu. ¿Voy bien? ¿Me doy a entender? Repito, son los hermanos globo. Se inflan, vienen una semana, 2, 3, 5, pero pasa el tiempo y llegaban a las 9, ahora llegan
9:30, 10, y a veces ya vienen un domingo sí, un domingo no. ¿Por qué? Porque ya fueron borrados del libro de la vida. O sea, ya no hay promesas para ellos, ya no está la herencia. ¿Por qué? Porque no hubo fe, ya no hubo paciencia, no fueron constantes. Y repito, qué feo, qué triste es cuando el Señor Jesús te deja de tener confianza. Cuando dice, no, ya sé que con estas personas no cuento, mejor los borro. Qué triste es eso, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Cuántos de nosotros queremos obtener la herencia, las promesas de Cristo? No los soy muy convencido, se ve que ni ganas tienen. A ver, dale un codazo a tu hermano porque ahora está durmiendo y ya no es constante. No fuera del fútbol porque ahí ¡gol! Y en la iglesia, amén. ¿Vamos bien? ¿Quieres las herencias de Cristo? ¿Quieres heredar las promesas? Déjame decirte algo, ten cuidado con tu boca. Deja, y lo aprendimos en otra etapa en la iglesia de Tiatira, deja que tu alma controle tu vida, deja que tus emociones controlen. ¿Por qué? Cuando dices, yo sí, pastor, aquí me va a tener el lunes, el miércoles, el sábado, a líderes voy, y va a ver que no, dejo mi trabajo para la obra de Dios, y se llenan la boca de mosto, dice así la palabra, y no pasa nada. Entonces ten cuidado lo que prometes, porque dice el Señor, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirle, porque Dios, ¿qué dice? No le agrada a quién. La gente tonta, así lo dice la palabra. Insensato es igual a gente tonta. Y cuando tú eres un insensato, eres una gente tonta, Dios deja de darte herencia. Dios ya no te tiene confianza. Borra tu nombre del libro de la vida. Dice, no puedo contar con él. Es de los llamados, pero yo no vengo por llamados, dice Cristo, vengo por escogidos. Es de la multitud de la iglesia, pero yo vengo por la novia, vengo por la esposa, no por las manadas. Vengo por un grupo que se ha mantenido fiel. ¿Ok? Entonces, ten cuidado. Ya lo pensaste bien. Ya viste tus tiempos. Entonces, abre la boca, pastor, aquí estoy. ¿Qué necesita? Pero porque ya checaste. ¿Por qué no? Es que es a la hora que trabajo. ¿Se acuerdan que hace dos años hicimos una cadena de oración? Que hasta estuvimos apuntando. Pregunto, ¿nunca se ha cancelado esa cadena de oración? ¿Quién continúa con la hora que te toca? Te tocaba a lo mejor a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde. ¿Sigues orando a la hora que tú te comprometiste? No hay constancia. Entonces, estás corriendo el peligro que el Señor borre del libro de la vida tu nombre. ¿Sigues siendo salvo? Sí, pero ¿de qué sirve? Pareces muerto viviente, pareces zombie. Que el Señor nos puso a esta tierra para ser reyes, para enseñorearnos, para heredar. ¿De qué sirve que a lo mejor seas salvo si no vas a heredar todas las promesas de Cristo? Está Judas, ¿de qué le sirvió estar al lado de Cristo, ver todo, si no recibió la herencia? Vio todo, caminó, habló con Cristo, pero ¿de qué le sirvió? ¿Me doy a entender? Queremos herencia, habla el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Vas a tener que pelear? Sí, porque si no peleas no hay victoria. Y yo te he hecho, dice Jesús, más que vencedor. Si yo te he hecho más que vencedor, es porque vas a pelear y vas a obtener victoria. ¿Ok? ¿Voy bien? Entonces deja que tu alma te controle. Dices a las 8, llega a las 8. Dices a las 9, llega a las 9. Dices, quiero servirte a Cristo, llega a limpiar, llega a la escuela dominical, llega a la oración. Porque solamente los esforzados, solamente los pacientes son los que Dios les tiene paciencia. Digo, son a los que, perdón, solamente a los que Dios les tiene confianza. ¿Ok? Siguiente.
Herencia, entonces el libro de la vida tiene que ver con la herencia. Y para obtener este libro de la vida, para seguir inscritos, porque repito, ya estamos escritos, lo único que hace el Señor es ir borrando. Es fe y constancia. Tú quieres seguir, no que el Señor te apunte, sino seguir inscrito en el libro de la vida, sé una persona, una mujer de fe. Repito, ¿qué le pasó al Señor Jesús? ¿Había enfermedad? Sanó. ¿Había carencia? Multiplicó. ¿Había muerte? Resucitó. ¿Había tormenta? El hijo de las tormentas se van. Todos los obstáculos que leyeron al Señor Jesús, el Señor salió victorioso, porque estaba lleno de fe, porque era constante. El ministerio del Señor Jesús fue constante. Y dice la palabra, mayores cosas haríamos que las que hizo el Señor Jesús. O sea que sí se puede, ¿no? Si no se pudiera, el Señor no lo hubiera escrito. Dice que su yugo es ligero y ligera su carga, que no te da una carga que no puedas llevar. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14 dice así la palabra de Dios: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos como firmes, constancia, ok, hasta el fin, ¿qué dice? Nuestra confianza, ¿de cuándo? Del principio. Dice con tal, o sea, habla de una condición, ¿no? ¿Quieres ser participante de Cristo? Entonces tienes que ser firme. Tienes que tener confianza. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Todas las promesas de la Biblia, todas, sin excepción, todas las promesas de la Biblia, todas, repito, sin excepción, traen una condición. Todas. El Señor quiere darte, pero hay una condición. Y la mayor de condiciones, sé fiel. ¿Ok? Le dice a la iglesia, a todas las iglesias que hemos visto, ¿quieres que seguir el libro de la vida? ¿Quieres que te vista de vestiduras blancas? ¿Quieres el maná escondido? ¿Quieres la estrella de la mañana? ¿Quieres todo eso? Sé fiel. Solamente a los que salgan vencedores. Solamente a los que hayan oído. No a todos. Ajá. Siempre repito, todas las promesas de la Biblia traen una condición. Dice la Biblia, deleítate en el Señor. Y si tú te deleitas, entonces la condición es deleitarte. Si tú te deleitas, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la herencia? El Señor concederá las peticiones de tu corazón. Señor, ¿por qué ya no me das lo que yo quiero? ¿Por qué has dejado de deleitarte en las cosas? Sigues actuando, sigues haciendo las cosas de Dios, pero como Sardis. Pero has dejado de gozarte, has dejado de deleitarte, has dejado tu primer amor. Señor, hoy voy porque te amo, porque quiero. 8 de la mañana, 7, no importa. ¿Cuánto tengo que pasar? No importa. Si tú caminabas distancias largas, caminabas. No había micros, no había transporte, no había metrobús, no había nada. Y caminabas y hacías la obra del Padre. Yo la tengo más fácil ahora. ¿No? Repito, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con herencia en Cristo. ¿A quiénes? A los constantes, a los fieles. Y esos son a los que dice Dios, no borraré. Repito, ¿qué quiere decir? Que entonces estamos inscritos. Pero si no hay fidelidad, serás borrado. ¿De qué? De la herencia, o sea, de la vida de Cristo. No se gana, pero sí se pierde. ¿Ok? Constancia, constancia. Dios quiere un pueblo constante, que su sí sea sí y que su no sea no. A mí como me molesta la gente que cuando me cito con una persona, por lo que sea, por negocios, por la iglesia, por lo que sea, me quede de ver con la persona y no llegue y me diga, es que no me confirmaste.
¿Cómo que no me confirmas? Si ya quedamos, dice la Biblia que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si no estamos jugando, que no eres un adulto. Si tú dices, pastor, nos vemos a las 8, es a las 8. Ay, es que como no me confirmaste, pastor, yo no sabía. Pues, ¿qué es un juego esto? La palabra es muy clara, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si tú quedaste, tú cumple. Así dice la palabra, ¿no? En la semana me quedé con una persona que nos vendía micrófonos a 250, o sea que si tú quieres, iglesia, quieres cooperar con micrófonos, nos cuesta 250 Shure. El hermano Sergio que sabe de eso, ¿cuánto sale un Shure más o menos? Arriba de $1,000, nos los dejan 250 nuevos. O sea que si tu corazón está a dar, para la obra de Dios, dalos. Digo, yo no te quiero imponer, porque repito, es algo que salga de ti, seas constante. No, porque de repente hay iglesias, a ver, ¿quién dice? ¿Quién pone? Y solamente te obligan. Y al rato estás con un yugo porque no puedes cumplir. No, el Señor ama al dador, ¿qué? Alegre. ¿No? Esto no es mercader para hacerte vender cosas. Esta es casa de oración. ¿Ok? Y si tú en la casa de oración quieres cooperar para la obra de Dios, hazlo. No quieres, pues no lo hagas. Ahora, me quedé a ver con esta persona para comprar los micros y no llegó. Y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedaste mal? Es que no me confirmaste. Le digo, no es posible. Es un negocio y salgas con esas niñerías. No sé a cuántos de ustedes les pasa eso, pero a mí sí me molesta. La palabra es muy clara, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pastor, nos vemos a las 7 porque voy a pintar de morado. Nos vemos a las 7, aquí estoy. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer ¿qué? Firme, ¿qué? Vuestra vocación y elección. Es algo que tú elegiste, es algo por la cual Dios ya te escogió, tu vocación. O sea, Dios ya tenía, en sus principios, ya te tenía elegido en algo. ¿Ok? Hemos visto el ejemplo de Jeremías. Yo ya te di por profeta a las naciones. Todavía no nacías, pero ya te di por profeta a las naciones. Tú todavía no nacías, pero Dios ya sabía en qué área le vas a servir. Él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación, o sea, lo que Dios ya tiene destinado para contigo. Vas a ser pastor, vas a ser maestro, no sé cuál sea tu llamado a la obra de Dios, pero dice aquí el apóstol Pedro, procura, ¿qué dice? Firmeza en tu vocación y elección. ¿Ok? ¿Cuántos dicen, Señor, híjole, yo arrebato tal grupo discipular, yo arrebato tal bendición en la iglesia, yo arrebato multimedia? Y el hermano de multimedia, pues ni vino. Digo, hablo de multimedia porque aquí están siendo fieles. Y sé que no hablo de alguien en especial porque aquí están los tres. Por eso hablé de multimedia. ¿Ok? Pero ¿cuántos no se llenan de su vocación porque saben que el Señor los llamó a eso? Y se llenan de su elección porque ellos escogieron. Pero ¿qué dice? Procurar, hacer firme. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis, ¿qué dice? Jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, ¿qué? Entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la herencia. ¿Ok? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Habla de arraigar, habla acerca de tener raíz, tener nuestras convicciones, no estar metidos en las cosas de Dios sin convicción, solamente por ser superficiales. Habla de convicción. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes.
repito, habla de arraigar, de tener una raíz, firmeza en vuestra vocación y elección. Por eso es que nuestro fundamento es Cristo, la roca es Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de este modo Dios va a premiar no tu superficialidad, Dios va a premiar ¿qué? Tu convicción, tu fe, tu constancia. ¿Ok? ¿Eres bueno en hablar? ¿Qué estás esperando para ser maestro? Prepárate. ¿Eres bueno en el audio? ¿Qué estás esperando? A unos se les dio 10, a otros 5, a uno. Sé de los que se multiplican. Y todavía hay peores. Todavía hay gente en Sardis que dice, bueno, yo mejor no lo hago porque no le quiero quedar mal al Señor. Yo sé que tengo talento, yo sé que tengo un llamado, yo sé que el Señor quiere, pero no le quiero fallar, mejor no lo hago. ¿Qué no habla Dios de los valientes, de los que arrebatan, de los que conquistan? ¿No lo vimos en la iglesia de Tiatira, que son aquellos que van por las naciones, que les dio, aquellos son los que Dios les dio la tierra, la tierra prometida, aquellos que fueron y conquistaron, no aquellos que dijeron, bueno, ¿qué tal si en el camino me quedo muerto? ¿Qué tal si te fallo? No, aquellos que van, se confrontan, sí, hay gigantes, hay naciones más grandes, pero peleo y el Señor ya me dio la victoria. ¿Ok? Aquellos firmes, constantes, que ven las cosas del cielo, que ven las cosas en lo eterno, que ven las cosas de lo eterno y lo ponen aquí en la tierra, son aquellos que se les va a dar la herencia, son aquellos que no serán borrados. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas. Ok, no superficialidades. Ya me vi, entonces mi herencia es el coche, el Lincoln que estaba esperando. No veas las cosas superficiales. Dice la Biblia que cosas preparadas, ¿cuáles? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que tiene preparadas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, solamente en la palabra yo veo 2 libros, no veo más libros. Yo solamente en la Biblia veo 2 libros. ¿Cuáles libros veo en la Biblia? Porque está hablando aquí del libro de la vida, ¿no? Del libro de la herencia. Pero la Biblia habla acerca de 2 libros. Génesis 5:1. Génesis 5:1 dice, este es el libro de ¿qué? De las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es el primer libro que está? Las generaciones de Adán. ¿Quién está escrito en las generaciones de Adán? Todos descendemos de Adán, ¿no? ¿Quién está escrito en el libro de las generaciones de Adán? Todos. Pero también la Biblia habla acerca de otro libro, Mateo 1:1. Ya vimos el primer libro, las generaciones de Adán. ¿Quién está en este libro de las generaciones de Adán? Todos, porque todos descendemos de Adán. Segundo libro, Mateo 1:1. Libro de la genealogía, otro libro de la genealogía, o sea, de la generación de Jesucristo. Solamente hay 2 libros que la Biblia menciona. Digo, si conoces más, pues díganmelos. Pero yo solamente veo 2 libros en la Biblia. La genealogía de Adán y la genealogía de Cristo. Genealogía de Adán, muchos son los llamados. Genealogía de Cristo, pero pocos los escogidos. ¿Quién es el que está gobernando en tu vida? ¿De quién es tu herencia? ¿De la de Adán o de la de Cristo? José, Elías, Josué, Adán, David, experimentaron vida, ¿no? Estaban escritos en la genealogía ¿de quién? De Adán. Pero en este proceso, muchos fueron borrados.
¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque no eran constantes, porque no eran personas consistentes. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por Sardis. Y dice la Biblia que aquellos que permanecen en la genealogía de Cristo, en el libro de la vida, en la herencia de Cristo, dice que los va a reconocer ¿quién? ¿Qué dice Apocalipsis 3:5? ¿Quién lo va a reconocer? A sus ángeles y delante del Padre. Ok. 2 libros. Generación de Adán. Segundo libro, el libro de la generación o de la genealogía de Cristo. No se puede entender un principio espiritual, no se puede entender una revelación espiritual si no has abierto tus oídos al Espíritu Santo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, ¿qué significa Adán? Significa humanidad, ¿no? Significa, de hecho, la palabra Adán también significa, viene de la palabra también lo rojo, bueno, rojizo, que significa de que salió de la tierra, ¿ok? Y a Sardis se les conoce como los rojizos. O sea, la palabra habla, repito, de 2 tipos de generaciones. La de Adán, las que se han dejado llevar por sus emociones, las que han hecho las cosas bien. Pero habla de la segunda generación, la segunda genealogía, la de Cristo, la que no hacen las cosas bien, sino que hacen las cosas con vida. Adán, la genealogía de Adán, es la que muchos son los llamados. De hecho, a Cristo se le conoce como el segundo Adán. Pero aquel que se guardó, que fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se le dio un nombre sobre todo nombre. Esos son los de la vida, el libro de la vida, de la cual vida, de la herencia, del libro de Cristo, de la genealogía de Cristo. De hecho, si tú te vas a la genealogía de Cristo, falta una generación que no está ahí escrita. ¿Y cuál es esa generación? No de los de la herencia de Adán, no de la genealogía de Adán, sino la generación de Cristo. Aquellos que vienen a derrumbar obras de las tinieblas, aquellos que desde que nacieron, vienen a ser parteaguas, vienen a traer vida aquí a la tierra. Pregunto, ¿David vino a traer vida? Sí, y seguimos hablando todavía a nuestros días, seguimos hablando de las maravillas que hizo David. Todavía en nuestros días seguimos hablando del padre de la fe. Todavía en nuestros días seguimos hablando de lo que hizo José y de muchos que están ahí en la Biblia, que siguen en el libro de la vida, de la herencia, ¿de qué? De la genealogía de Cristo. ¿Dónde está tu nombre? ¿En Sardis, en los rojos, en Adán o en Cristo? ¿Ok? Aquellos que han negado su carne, que han dejado sus pasiones, que han dejado de hacer bien las cosas por hacer las cosas con vida. Aquellos que han dejado que sus emociones los controlen. ¿Ok? Y aquellos son a los cuales Cristo les tiene confianza. ¿Ok? Aquellos que han venido a arrebatar, aquellos que han venido a decir, aquí estoy a conquistar las naciones. Por eso en Apocalipsis 3:6, la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que ¿quién? El Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es el que está hablando, el Espíritu es el que está dando el mensaje. Y hoy dice el Espíritu, sal de Sardis, deja de que tu nombre esté apuntado en el libro de la genealogía de Adán, de los rojizos, los que son emocionalistas, que a partir de hoy tu nombre esté en los constantes, en la generación de Cristo, en la genealogía de Cristo, de los que vienen a derrumbar fortalezas espirituales, a los que vienen a levantar. No son los emocionalistas, son los que dicen a tales horas,
Esto voy a hacer, esto voy a hacer. ¿Ok? Porque de esos dice, Señor, yo me agrado, yo les tengo confianza, yo les doy la herencia. No a los perezosos, aquí leíamos hace rato, ¿no? Perezosos. Ay, 5 minutos más. Ay, está muy lejos. Ay, es que nada más el pastor quiere que estemos de negreros ahí. Por eso la palabra en Pedro decía, tu llamado, el Señor ya te llamó y lo que tú en tu convicción dijiste. ¿Ok? El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, ¿qué dice? Dice a las iglesias. ¿Ok? O sea, experimenta lo que Dios quiere darte hoy. No quiere desheredarte. El Señor no quiere que seas borrado, por eso dice, arrepiéntete, para que tu nombre esté en el libro de la vida. ¿Cuál? El libro de Cristo, el libro del Cordero. Aquellos que son confiables, aquellos que no importa las etapas, han vencido. Que no importa lo que ha pasado, no se han dejado llevar por las emociones, sino hay constancia. Amén. ¿Oramos?